¿Discriminación o pataleta? Este es justamente el debate a través del cual me conecto en este momento con ustedes. Mi nombre es Lorena Arboleda y esto es Semana Noticias. Pues bueno, esta es la pregunta que se está haciendo la Corte Suprema de Justicia en este momento por cuenta de que de una tutela que ha radicado el magistrado Gerardo Botero en contra de sus 21 compañeros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La razón, dice él, que le han sido vulnerados los derechos a su voluntad, a la igualdad de trato y a la no discriminación, además del voto secreto y aquí el quid del asunto. En época de pandemia, en estos últimos meses, pues se han venido eligiendo a los magistrados de los tribunales superiores de distintas regiones del país. ¿Qué dice él? A raíz, por supuesto, de la pandemia y de las distintas plataformas virtuales, los magistrados han optado por votar, porque no les queda otra opción, votar de manera nominal y pública. Esto es, el voto secreto es un derecho que tiene la Corte Suprema de Justicia y el único magistrado que se ha rehusado a votar de manera pública ha sido el magistrado Botero. ¿Qué dice él? Yo he dicho públicamente que no he renunciado a este derecho y se han venido aún así eligiendo a magistrados de distintos tribunales y dice él que no se le ha respetado el derecho al voto secreto. Por este motivo, dice él, ha venido siendo víctima de discriminación de parte de sus compañeros, dice él en la tutela que lo han venido desconociendo. Particularmente, les leo uno de los apartes de la tutela que dice: se me puso en la picota pública al dejarme en evidencia de ser el único magistrado que me negaba a votar pública y nominalmente, afectando mi dignidad como magistrado, que soy de la corporación, ignorándome por completo, haciéndome sentir como si no existiera, o peor aún, dándome a entender que nada importaba a la sala, o lo que yo esgrimía o lo que yo pensaba de esa irregularidad. Él adjunta entonces en ese sentido los distintos mensajes que envió a la Corte Suprema de Justicia diciendo que había que reformar el reglamento, pero él dice que los 21 magistrados de los 22 que hay se pusieron en su contra, dice que lo tratan de forma discriminatoria, que incluso no pudo estar en una de las salas en donde se iba a discutir su proposición referente a modificar el reglamento y hacer la votación pública, el reglamento de la Corte Suprema de Justicia. Él dice que lo trataron mal, que lo tomó por sorpresa y que por eso se opuso rotundamente. Y menciona a algunos magistrados, dice que a él lo tuvieron que sacar, que esa era una violación más a sus derechos constitucionales. Hemos hablado de forma off the record con algunos de ellos y que nos dicen que en este momento la Corte está muy cohesionada, que recién acaban de salir de una época muy difícil. Ustedes recordarán cuando se desintegró el quórum por segunda vez en la historia desde el Palacio de Justicia, cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia y fueron asesinados los magistrados del Alto Tribunal. Pues esta era la segunda vez en la historia que la Corte Suprema de Justicia se quedaba sin quórum, hace recién apenas algunos meses, cuando algunos de ellos, dicen unas de las voces dentro de la sala, se intentaron obstaculizar lo que ocurrió dentro de la Corte Suprema de Justicia para elegir al vicepresidente, al presidente del Alto Tribunal, y recuerden ustedes que eso también retrasó la elección de fiscal general de la Nación. Dice una de las voces del Alto Tribunal: fue una época muy difícil que hizo el ex magistrado Ariel Salazar, conjuntamente con otros, entre otros Gerardo Botero, que fue parte de eso, y nos llevaron a la pérdida del quórum. ¿Qué han dicho? Esto no es más que una pataleta. Dicen que lo que él quiere es, lo que el magistrado Botero quiere es imponer su voluntad sobre la sala plena, y que básicamente todo esto se debe a ¿qué? A que no ha podido superar la elección de vicepresidente del año pasado. Él aspiraba a ser el vicepresidente de la corporación en 2019 y que tampoco ha podido superar el no haber sido elegido presidente de la Corte Suprema de Justicia este año. Pues bien, como la tutela fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia, habrá que nombrar con jueces entonces para que definan si se le concede o no los derechos, si se le protegen o no los derechos fundamentales que alega el magistrado Botero en contra de sus 21 compañeros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Así que entonces los dejo a ustedes con esa pregunta, contrastando un poco las dos partes de esta polémica en el interior de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se trata realmente de una pataleta o se le están vulnerando los derechos al magistrado Gerardo Botero?